Hola, Dios te bendiga. Esto es La Biblia Enseña. La Biblia Enseña es un programa semanal eh, promovido, auspiciado por Ministerios Evangelista Martín Orozco con el propósito de traer estas verdades eternas que están en la palabra de nuestro Dios. Eh, Estamos estudiando el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Recordemos en el capítulo 1, a manera de grosso modo, un resumen, el apóstol se presenta a los romanos, a la iglesia de los romanos. La iglesia de los romanos posiblemente fue una iglesia que se inició en el Pentecostés, fruto del Pentecostés, un grupo de hermanos que había visitado Jerusalén eh, por cuestión del Pentecostés, recibieron el Evangelio. Recuerden que Pedro predicó ese día y dice que 3.000 personas se convirtieron y se seguían agregando a la iglesia. Y estamos hablando de cristianos judíos. Estos cristianos judíos posiblemente después regresaron a Roma y en necesidad de congregarse, de leer la palabra, crearon, formaron esta iglesia. Al parecer era una iglesia que no tenía particularmente pastor, como vemos la mayoría de las iglesias primitivas, la figura del pastor eh, no estaba instituida como lo está hoy día. Recuerden cuando estudiábamos eh, la Biblia, la lectura, el plan diario de lectura bíblica, llegamos a un comentario decir que la iglesia primitiva no usaba pastores, usaba más que todo grupos de líderes o, como hacen los bautistas, comisión de púlpito. Luego, bien, se eh, catoli- catoliciza el liderazgo de las iglesias evangélicas y se crea esta figura de obispos o pastores. En todo caso, cuando Timoteo y Tito son enseñados de cómo establecer iglesia, habla de obispos, habla de diáconos en plural, no de un solo hombre. Pero bien, aquí como les digo, la carta de los romanos, un grupo de hermanos que se reunió, que eran fieles al Evangelio y que el apóstol Pablo tenía el deseo de comunicarles el Evangelio de una manera completa, de una manera apostólica. Nadie clamaba ser dueño de la iglesia de Roma, Pedro no lo hizo, Santiago tampoco. Al apóstol Pablo manifiesta su deseo de ir, perdón, de ir y de enseñar a la iglesia de los romanos y por supuesto también a Roma para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte del capítulo 1, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo habla de la manifestación o de, sí, de la manifestación general, la revelación general que Dios hace al hombre. Habla de que todo lo invisible de Dios, todo el poder eterno de Dios, se hace visible mediante la creación. La creación es un testimonio, la creación es un elemento del Evangelio para Dios comunicarse con el hombre. Eh, eh, Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo dice que los romanos, igual que los gentiles, ya sea bárbaros, griegos, estas personas no tenían excusa porque de lo que Dios se conoce está manifiesto en la creación. Luego el apóstol procede a decir que el hombre ha ignorado a Dios, ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de imágenes, ha cambiado la comunión con Dios, la intimidad con Dios por imágenes aún de animales. Han cambiado al Creador por la creación. Por lo tanto, eso tiene consecuencias. El juicio de Dios, la ira de Dios viene sobre esta gente. Dice que fueron entregados a sus deseos, a sus pasiones, de tal forma que deshonraron su cuerpo. Habíamos dicho que o el apóstol dice que los hombres cambiaron el uso natural de la mujer, encendiéndose en lascivia los unos con otros, y aún las mujeres dejaron el uso del hombre, se encendieron en lascivia las unas con las otras o perdieron su uso natural, es una manifestación de la ira de Dios. Esta gente, simplemente por haber ignorado a Dios,
por haber retenido la verdad, por no creer a la revelación de Dios, fueron entregados a pecado. Y la última parte del capítulo 1, si ustedes recuerdan, si quiere verlo, puede verlo, la transmisión del jueves pasado, habla de que todas las características de pecado que tenían, por decir, los, los gentiles. Pero aquí ahora comenzamos ya en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue denunciando al hombre. Primero denunció al hombre gentil que no acepta la revelación general de Dios, que es la naturaleza, que es la creación. Pero ahora va también a denunciar la revelación específica de Dios, que es manifiesta a través de su palabra y a través de la ley. Y vamos a ver cómo los judíos, si tal vez no rechazaron a Dios como lo rechazaron los gentiles, siguen viviendo en una posición alejada de Dios. Esta es el resumen completo o la introducción de este capítulo 2. Comencemos y oremos primero. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela. Que esta palabra, Padre, sea de guía a nuestra vida, de aliento a nuestro espíritu, nos edifique y nos dé entendimiento en lo que debemos saber. En el nombre de Jesús, a ti oramos, Señor. Amén. Bien, leamos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Creo que hoy vamos a hacerlo hasta el 11. Eh, Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Previamente, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los griegos, a los romanos, a los gentiles en general. Y como les había dicho, el apóstol les dice que esta gente decidió dejar a Dios. Esta gente no reconoció a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que le dieron la espalda. Bien, esa es la primera parte, el primer capítulo. Pero ahora el apóstol dice, por lo cual eres inexcusable. Ahora introduce el apóstol aquí un nuevo grupo de personas. Y yo creo que el apóstol Pablo está en ciertamente hablándole a los gentiles que están en Roma, como en el capítulo 1, pero ahora comienza a hablarle a personas que juzguen. Y dice, quien quiera que seas tú, que juzgas. Ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza el tú, no se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Roma. Ese es un tú eh, literario, es un tú que se llama diatriba, en el modo de hablar, de escribir, es una diatriba en contra de el tú es un personaje eh, para efectos del diálogo, pero que no representa a los romanos de la iglesia de Roma, sino es un tú que es apelativo a la conciencia o una diatriba establecida con un oyente general.
Lo que quiero decir con esto es que no, él no se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma, se lo está diciendo a un tú y específicamente a aquel que juzga. Pero ¿quién es aquel que estaba juzgando en Roma? ¿Quién era aquel que pensaba que era mejor que los gentiles? ¿Quién era aquel que pensaba que él no hacía lo mismo que los gentiles? ¿Quién era aquel que se ponía en la posición de juzgar? Eran los judíos. Y los judíos y no cristianos. Aquellos judíos que estaban allí en Roma y que se habían hecho de un parapeto, por decir, o de una armazón religiosa, la misma que estaba en los fariseos, y que quería juzgar allí, y que tenían una conciencia de ser mejores. Pero el apóstol comienza a decirles y les dice, quien quiera que tú seas que juzgas, en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, lo mismo es lo que vemos en el capítulo 1 del versículo 28 al 32. Podríamos leerlo, vamos a leerlo un momento. Eh, Esto mismo eh, es Romanos, capítulo 1. Miren al final del verso, dice, como aquellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas que no convienen. Dice, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ok? Eh, entonces, el apóstol Pablo le dice que hay un grupo de gente, dice, que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Interesante lo que podríamos deducir de esta palabra del apóstol Pablo, eh, es que el hombre, por muy religioso, por muy lleno de preceptos, de leyes, no está en condición de juzgar. Los judíos se juzgaban mejores que los gentiles, pero el apóstol le dice, tú no tienes por qué juzgar, tú no tienes, ¿sabes por qué? Porque tú haces lo mismo. Y tal vez lo haces de manera escondida, pero tú lo haces. Y con esto el apóstol Pablo está trayendo a los judíos naturales, que no son cristianos, a la misma altura de los gentiles. Y les está diciendo, no juzgues, porque tú no estás en condición de juzgar. ¿Por qué? Porque tú haces lo mismo. Eres igual de pecador. El pecador, el que no tiene a Cristo, no está en posición de juzgar. ¿Por qué? Porque se condena a sí mismo. Mas sabemos, y aquí es importante, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Interesante esto. Le dice a los judíos que ellos no están en condición de juzgar, sino que el único que está en condición de juzgar es Dios según la verdad. Interesante que cuando estamos en Cristo, estamos en la verdad. ¿Y saben qué, hermanos? Usted sí puede juzgar. Usted sí puede juzgar cuando usted juzga o cuando juzgamos conforme a la verdad del Evangelio. Cuando nosotros predicamos y llamamos a la gente, tenemos que traerles el juicio de Dios sobre la mentira, sobre el engaño, sobre decirles que están condenados. Ese juicio de Dios. Nosotros proclamamos el juicio de Dios. Nosotros como cristianos, como ya justificados en Cristo, como estando en el juicio de Dios, que es en base a verdad, nosotros sí podemos juzgar. Pero el apóstol nos dice cuáles son los términos de juzgar,
Primero, en Dios es en verdad, porque el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted predica la verdad, usted tiene que ir en contra de tales cosas. Y usted tiene que juzgarlas también, pero según la verdad del Evangelio. Y por supuesto, no vivir en ellas, porque vamos a condenar la mentira y decimos mentira, entonces eso nos descalifica a nosotros como eh, proclamadores del juicio de Dios. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Sí, aquí esto es interesante, como les vuelvo a decir, el punto que el apóstol Pablo dice a los judíos es que ustedes no están en condición de juzgar porque el mismo juicio de Dios te va a alcanzar. Te va a alcanzar porque tú no has aceptado a Cristo. Te va a alcanzar porque tú estás bajo condenación. Te va a alcanzar porque tu religión no te va a salvar. Tu religión judía, tu vestir, tus costumbres, no justifica y no salva a nadie. Más adelante lo vamos a ver. Y tú piensas esto, hombre, que juzgas los que talen, hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, los griegos y los romanos, los gentiles, no van a escapar del juicio de Dios. Y los judíos, y este es un mensaje que trae el apóstol a los judíos de Roma, es que los judíos tampoco van a escapar al juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A manera de pregunta, podemos decir una pregunta retórica, el apóstol Pablo, a manera de pregunta, le está diciendo que los judíos, ellos menosprecian la riqueza de la benignidad de Dios, la paciencia, ignorando la benignidad que guía al arrepentimiento. Los judíos también necesitaban arrepentirse. Los judíos también necesitaban el Evangelio. Y es una pregunta eh, que el estilo es un poco difícil de expresar, pero en otro sentido lo que le está diciendo es, en lugar de estar juzgando a los gentiles por tus formas religiosas, ¿por qué no te acercas a la benignidad de Dios, a la benignidad del Evangelio, que comienza con el arrepentimiento? No juzgues, le dice el apóstol a los romanos, a los judíos, en lugar de juzgar, que te va a llegar a ti también juicio, antes de eso, ven, arrepiéntete. Este es el sentido que el apóstol Pablo hace con esta palabra. Pero entonces responde, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y esto se lo está diciendo el apóstol a aquellos que pretenden tener una religión perfecta. Porque sí, los judíos en su concepto de religión pensaban que la religión de ellos, y todavía la piensan, es infalible. Y que la religión, por ser descendientes de Moisés y de Abraham, ellos ya tienen el cielo ganado. Pero el apóstol Pablo no les dice eso. Les dice que ustedes pueden ser hijos de Abraham, pueden ser hijos de Moisés, ustedes pueden tener la ley, ustedes pueden tener toda la parafernaria de la religión legalista, pero si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vienen a la benignidad de Dios, ustedes van a enfrentar el juicio. Dice, atesoras esa misma ira, la cual se reveló y que se revela y que está guardada para los impíos gentiles que dejaron a Dios y Dios los entregó a sus pasiones, manifestación de la ira, pero que también habrá una ira escatológica. El apóstol Pablo le dice, esa misma ira que está guardada para los gentiles es la misma ira que está guardada para ustedes, los judíos, que no se arrepienten. Y dice, para ti mismo, y lo personaliza. Interesante. Para ti, oh judío, es la ira de Dios. Así que Moisés no te va a salvar, Abraham no te va a salvar, el sábado no te va a salvar, la circuncisión no te va a salvar, que te creas mejor moralmente que los demás no te va a salvar. Si tú no te arrepientes, el peso del juicio de Dios, el peso de la ira de Dios está reservada para ti personalmente. Para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Estimado amigo, hay un juicio de Dios sobre el ser humano, ya sea gentil, ya sea romano, griego, bárbaro, escita, ya sea de donde quiera que sea, ya sea judío. Hay un juicio que viene sobre los hombres, incluyendo judíos y gentiles. En alguna ocasión yo hablaba con una persona, bueno, no entré en detalles, y yo les digo, bueno, los judíos necesitan a Cristo. Y entonces ella dice, pero ¿y entonces el rabino Winston, no sé cómo es Winston, él no acepta a Cristo, ¿qué va a pasar con él? Bueno, él puede ser un rabino, puede ser un fariseo, puede ser un levita, lo que quiera que sea, pero si no tiene a Cristo, simplemente va a recibir para ti el juicio personalizado de la ira de Dios. Aleluya. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios entonces es ¿para quién? Para todos. Y las características del juicio de Dios, primero es un Dios justo. Dios va a hacer un juicio justo, conforme a las obras de cada quien. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Las obras del cristiano eh, son para salvación, en el sentido de que no son para la salvación, pero son frutos de la salvación. Cuando tú estás en Cristo, todas las obras que tú haces, sí, van a contar. Dios las va a contar. No, no para hacerte salvo, sino para premiarte. Dios te va a dar premio en la vida eterna. Pues dice aquí, ¿no? Dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Interesante. ¿Estás buscando tu gloria, honra e inmortalidad? ¿Es lo que estamos nosotros buscando? ¿O estamos buscando es el pan diario, las cosas materiales, la fama, el tener influencia, el ser aplaudidos, el tener amigos, el ser conocido por este mundo? ¿Estás tú preocupado porque este mundo te conozca o estás tú preocupado por recibir la honra y la gloria que Dios tiene para aquellos que perseveran en la fe? Eso es en lo que debemos nosotros concentrarnos. Dice, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero aquellos que no tienen a Cristo, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El versículo 8 es interesante porque dice, pero ira y enojo a los contenciosos. Los judíos, vemos cuando Jesucristo les predicó el Evangelio, eran muy contenciosos. Ellos simplemente no recibían ni aceptaban el Evangelio de Jesucristo, ni las enseñanzas de Jesucristo. Y eso también lo experimentaron los apóstoles. Esteban, un hombre que predicó en el Sanedrín, fue apedreado por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran contenciosos, hombres que no aceptaron la verdad del Evangelio. Y cuando vemos en Hechos que el apóstol Pablo iba en Roma, en los diferentes sinagogas, ya sea de los Corintios, de Antioquía, de Efesos, allí estaban los judíos contendiendo contra él, oponiéndose. Contenciosos son aquellos que se oponen al Evangelio. Contenciosos son aquellos que van en contra del Evangelio. Recuerdo en alguna ocasión estaba yo predicando frente a una sinagoga o cerca de una sinagoga y pasó, creo que un judío, y pasó y me hizo así, ¿no? Me mostró el puño, así como que te voy a dar. Ya no le presté atención, pero me amenazó de golpe. ¿Por qué? Porque contienden contra la verdad del Evangelio. No quieren, cuando esta gente contenciosa, que no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo, es el Evangelio de Cristo. He visto muchos videos de hermanos que van a Jerusalén a predicar, y no solamente en Jerusalén, en muchas partes. Yo creo que
Lo que yo veo en general de televisión es hermanos predicando en la calle, me gusta. Ese es mi hobby, ver cómo los hermanos predican y uno aprende de ellos. Y veo cómo la gente se opone, la gente se levanta porque no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Dice, el cual pagará cada con su obra y no dicen la verdad, sino que obedecen a quién, a la injusticia. Si tú no obedeces al Evangelio de Jesucristo, tú estás obedeciendo a la injusticia de este mundo. Tú estás obedeciendo a la mentira de este mundo. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, ¿qué es hacer lo malo? ¿Saben qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es rechazar a Jesucristo. Porque cuando tú rechazas a Jesucristo, esa es la peor maldad que el ser humano puede hacer. La peor, la maldad, la iniquidad, el pecado que va a ser condenado más severamente es ese. Aquellos que no obedecen a la verdad, aquellos que hacen lo malo. Así que si en algún momento de tu vida tú has rechazado a Jesucristo, tú has actuado malamente. Porque si tú rechazas el amor eterno de Dios, tú estás desafiando al Dios eterno. Y esa es la gran maldad. Tú te has rebelado y has seguido la rebelión de Satanás. Y por lo tanto, tienes el mismo premio de Satanás, el castigo y la condenación eterna. Por eso no rechaces a Jesucristo, porque rechazar a Jesucristo es hacer lo malo. Y esto es simplemente tanto para el judío, primeramente, y también al griego. Y el capítulo 10 dice, pero gloria es la promesa de Dios. Gloria. La gloria es la presencia misma de Dios. La gloria es estar con Cristo. La gloria es la paz de un Dios que te ama. Es la honra de un Dios que reconoce tu fe. Tú vas a tener la gloria de la presencia de Dios. Dios va a honrar tu fe y sobre todo vas a estar en paz, en shalom con Dios. Es decir, que no hay condenación, no hay pecado que esté entre ti y Dios, porque Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos dará su paz. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Interesante. Hacer lo bueno, primero, es tener a Cristo en tu vida. A Jesucristo le preguntaron, y esto está muy en relación a lo que le preguntan a Jesucristo los judíos. Creo que es en Juan capítulo 7 o 8. Los judíos le preguntan, ¿qué obra haremos? Porque los judíos tienen metido en la mente que ellos tienen que hacer obras. Y no es que las obras sean malas, solo que las obras no son para salvarte. Las obras son fruto de tu salvación. Pero los judíos le preguntan a Jesús, ¿qué obra haremos para ser salvos? ¿Sabe qué le responde Jesucristo? Y esta es la obra, que crean en el Hijo de Dios. La obra es la fe. Lo único que tú tienes que hacer es por fe aceptar a Jesucristo. Y Dios, cuando tú haces eso, esa buena obra, algo paradójico, que es en fe en Cristo Jesús, entonces tú puedes hacer todo el bien que tú quieras. No esperando ser salvo, porque ya tú eres salvo, sino para honrar a aquel que te amó. Entonces, Dios te va a dar honra, o Dios nos va a dar gloria, su presencia. Dios nos va a dar honra, va a honrar nuestra fe, y Dios nos va a dar paz, la eterna paz, el sábado de reposo, el reposo de nuestro Padre, allí eternamente con Él.
Y esto está dado para quién, tanto al judío como al griego o al romano o al gentil, al ignorante, al religioso. El llamado es para todos, que vengan a Jesucristo. Y el versículo 11 lo dice claramente, porque no hay acepción de personas para con Dios. El hombre hace acepción de personas. El hombre califica naturalmente, tú eres rico, tú eres pobre, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres como indiecito. No, 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 ese es como de la cara china. O no, este como que tiene dinero. Vamos, vamos a recibirlo en la iglesia, que este tiene dinero. Ese es de por allá, ese es del country club. ¿Cómo hacen acepción de personas? ¿Ah? No, no, lo que pasa es que este es del partido. Este aquí, este es compatriota. No, 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 ese es un escuálido, ese hay que votarlo, eso no sirve. ¿Ah? ¿Cómo hacen excepciones, no? ¿Qué otra excepción hace? Ah, no, no, es que esa está como gordita, esa como que come mucho. Y a la otra, no, 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 la otra tiene un buen aspecto, se ve bien, se ve decente porque está delgada. Esas son las acepciones que hace el hombre. Ah, pero es que este no tiene el pasaporte azul, este tiene pasaporte rojo. ¿Mm? El hombre hace acepción de personas. En el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en la apariencia física, en cuanto a nacionalidad, siempre hay acepción de personas. Pero Dios no es así. El juicio de Dios va a venir sobre el hombre, ya sea griego o sea judío, ya sea sabio, sea religioso, o no sea tan sabio. Tal vez sea bárbaro, o sea un militar romano, o sea un escita, o un eunuco, un africano, un etiopía, un chino, un colombiano, venezolano, mexicano, argentino, con dinero, sin dinero. Igual el juicio de Dios va a llegar a esa persona. Pero qué interesante que la misericordia de Dios también llegue a todos, sin excepción de personas. Así que el juicio es para todos, pero la misericordia de Dios, el llamado de salvación de Dios, también es para todos. Primeramente el judío y luego al resto, quien quiera que sea. Dios no hace acepción de personas. Él murió en la cruz por todos, para que todos vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, leamos porque ya vamos a terminar estos versículos, estos 4 versículos. Dijimos que el 16, yo creo que en 5 minutos lo terminamos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado y sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y es que hay un grupo que tiene ley, la ley dada por Dios, los judíos, que no la cumplen. Y el apóstol les dice claramente, si tú quieres ser salvo, tienes que cumplir la ley completamente, sin equivocarte, lo que resulta imposible. Por eso la ley no salva al hombre, porque es imposible cumplir la ley. Dentro del requerimiento de la ley es que tú la cumplas sin quebrar nada, absolutamente nada. Por eso dice, estos aunque no tengan ley, son ley. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores completos de la ley.
Ahora, ¿qué sucede? El apóstol Pablo trae un asunto que a mucha gente se pregunta. Dice, ¿qué sucede con aquellas personas que nunca escucharon de Jesucristo? ¿Saben qué? Hay una revelación aquí en la palabra y es que hay ley escrita en sus corazones. Y si ellos no son capaces de razonar esa ley, ellos van a ser juzgados. Miren lo que dice. Aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El hombre tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la ley escrita en el corazón. Una familia, unos indiecitos que viven por allá, por, no sé, en la Amazonas. Una familia de 10 personas, la mamá, los hijos, ellos nunca han escuchado el Evangelio. El papá sabe que no puede matar al hijo. El hijo sabe que no puede matar al papá. Y la mamá sabe que no puede matar a los niños. Hay una ley escrita en ellos que dice, no matarás. Si uno de ellos mata a un hermano, o mata al papá, o mata a la mamá, ellos van a ser excluidos, penalizados por esa familia. ¿Se dan cuenta cómo está la ley escrita en el corazón de ellos? Ahora, hay otra familia que es vecina y la familia entre ellas no se matan, pero entre ellos comienzan a matarse. Bueno, ellos allí están cayendo por falta de razonamiento, violando la ley de no matarás. Y por eso van a ser juzgados. Como dice aquí, mostrando la obra, ley del escrito en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndole su razonamiento. Así que el que no tenga a Cristo o el que nunca haya escuchado de la ley, de la Biblia o del Evangelio, va a ser juzgado por su capacidad. No digo que va a ser condenado o va a ser salvo, digo que va a ser juzgado, como dice aquí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. No se preocupen, si escuchaste de la ley, Dios te va a juzgar conforme a la ley. Si nunca escuchaste de la ley, tranquilo, para también hay juicio para ti. Dios te va a juzgar justamente. Y por cierto, no se estén preocupando mucho por la única preocupación que hay que tener por la gente es porque escuche el Evangelio. Y escúchame, si tú has escuchado el Evangelio y has rechazado la palabra, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar a ti peor aún que el que escuchó la ley. Dios te va a juzgar a ti peor aún que el que no ha escuchado la ley. Así que si tú has escuchado el Evangelio, al arrepentimiento, a la fe en Dios, a la obediencia que busca la gloria, la honra y la paz con el Dios que nos ama. El Evangelio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz para todos los hombres. Dios te bendiga. Hoy vamos a leerlo hasta aquí, hasta el versículo 16. Espero que la gracia del Señor esté contigo y te dejo brevemente con esta canción.